Tenemos ya los cuadrantes de zonas distintas con niveles de exposición al oleaje diferente. Hay que medir cobertura. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, tenéis que identificar, aquí ya empezáis el trabajo real, ¿vale? La idea es que identifiquéis las especies de algas presentes y para eso tenéis las fotos y las imágenes del guión de Intermareal de Botánica, que os dan una idea primera. Y luego hay algunas podéis confirmar, digamos, las especies que son con esta página web de Algibase, que realmente es muy buena. Luego os enseño dónde está. Pero antes quería hacer unas consideraciones sobre qué cosas tenéis que mirar y cuáles no. ¿Vale? Aquí, en una foto como esta, es obvio que hay muchas algas, estos son algas, esto también son algas, etc. Y esto también son algas. Pero si nos acercamos un poco, pues yo diría que eso es un trozo de alga, que no es un alga que está creciendo allí, sino que es un trozo de alga que ha quedado depositada con la marea. Luego no deberíamos incluirla. Lo mismo pasa con esto. Esto que tenemos aquí no se ve muy bien y de nuevo habría que estar en el campo, pero este alga está muerta, ha perdido la clorofila y todos los pigmentos y todo. Está completamente no destruida, pero camino de su destrucción. Entonces, por la pinta que tiene, que está posada ahí encima, porque es una alga muy floja y porque además está en gran parte muy deteriorada, yo diría que es una alga de arribazón. Entonces, bueno, tenéis que considerar primero si el alga está creciendo allí o no. Si no, no la contéis. Segundo, no contéis, además de contar estas algas obvias, acordaros de contar las incrustantes. Por ejemplo, aquí tenéis, yo creo que es Lithophyllum incrustans, esto que tenéis aquí. Es difícil saberlo también desde tierra, pero bueno, también os digo que no nos importa demasiado, como si la llamáis. Vamos a calcular diversidad. Esto para alguna gente es anatema total, pero realmente vamos a calcular diversidad. La diversidad, al final, el valor que me vais a dar no me va a decir qué especies había allí, sino cuántas y cuánto de abundantes eran unas con respecto a las otras. Es decir, si las llamáis especie Juan, Pepe, María y Carlota, a mí me va a dar igual, porque es posible que hasta ni me entere. Y si me entere no me va a parecer, si me entero no me va a parecer mal. O especies ABC, o 1, 2, 3, ¿vale? Yo creo que esto es... ¿cómo se llama, hombre? Lithophyllum incrustans. Si no lo es, no nos importa siempre que llaméis de la misma manera a la misma especie siempre en todos los cuadrantes de muestreo, ¿vale? Y otra alga que no se nos debería... Bueno, Lithophyllum también la podéis encontrar en un estado relativamente deteriorado, en el que haya perdido el pigmento, y ahí tendréis que decidir si la incluís o no, depende de cuánto de deteriorado esté. Y otra cosa que se suele pasar por alto, y que por eso os la indico, y ya con esto termino de cosillas, es esto. Estas manchas de color rojizo, sobre todo cuando se sumergen, pero a veces llevan secas mucho tiempo, como en este caso, y es difícil de ver, no es que sea un patrón geológico, es un alga, probablemente es Hildenbrandia rubra. Cuando está mojada se ve mejor. Por ejemplo, esto que tenéis aquí, si estuvierais en el campo lo tocaríais y sería eso como una peliculita viscosa, un poco resbaladiza, es un alga y por tanto tenéis que contarla también, tenéis que contar la superficie que ocupa, ¿vale? Lo que os decía, Algaebase es una página web pública conformada por muchos organismos, asociaciones fitológicas mundiales, internacionales, nacionales y locales que proporcionan información para identificar distintas especies. Así que cualquier duda que tengáis, venís a Algaebase, buscáis las fotos, creo que esto pone aquí imágenes, sí, imágenes, vais a imágenes, aquí ponéis el nombre de la especie que creéis que es y os da una serie de imágenes e identificaciones de ese alga, ¿vale? Por ejemplo, de Ulva lactuca y, bueno, la podéis comparar con lo que estáis viendo. Si tenéis más dudas, habláis conmigo. Pero ya digo, si tenéis dudas y no queréis entreteneros en identificar la especie, no me importa. La identificáis con un nombre propio de vuestro grupo y usáis siempre el mismo, de tal manera que el patrón de distribución y la diversidad va a ser observable, ¿vale? ¿Cómo vamos a determinar la cobertura aquí?
Se puede hacer a ojo, si alguien lo quiere hacer a ojo y le va bien y tiene el ojo entrenado. Ahora yo recomiendo que entrenéis el ojo entre vuestro grupo, sois 4 en cada grupo, en cada subgrupo, que os repartáis, que os crucéis, que confirméis que todos identificáis las mismas cosas con la misma precisión, ¿no? Que siempre un mismo cuadrante, pues que vais a determinar que un alga ocupa el 20%, cada uno de los miembros del grupo. Si uno dice que es el 20 y el otro el 60 y el otro el 10, estamos fastidiados, porque cuando pongáis los datos en común, pues no va a salir la cosa bien. Alternativamente, o mejor porque así aprendéis más cosas, yo os recomiendo que uséis este programa. Es un programa de software, lo recomiendo sin... Yo no lo uso en mi investigación, lo he buscado para las prácticas. El año pasado lo usaron y no dio problemas. Es poco probable que dé problemas, creo. Es bastante seguro, pero si alguien no lo quiere instalar porque le da mal rollo, pues yo no le puedo obligar, ¿no? Es un programa de software libre, académico, si veis aquí, bueno, es totalmente abierto, contribuyen varias universidades de todo el mundo, pero es que además está ubicado en la Universidad de Wisconsin-Madison, que es la propietaria del original y de donde se debe descargar el software original. Hay muchas otras instituciones académicas del mundo, pues yo que sé, el Imperial College de Londres lo recomienda para que se lo descarguen los estudiantes. Hay muchas universidades que lo hacen. Yo creo que no hay problema. Incluso la publicación de referencia de este software es de Nature Methods. Entonces, es poco probable que se les escapara un virus o una malicia de los creadores, ¿no? De todas formas, bueno, si alguien no lo quiere instalar, pues yo no puedo decir nada. Lo hay para Linux, para Mac y para Windows. Hay una ayuda de Fiji que es muy buena, que es autoexplicativa y no necesitaríais más. He creado un vídeo del que se me ha olvidado colgar el link aquí en la presentación, pero en el PDF que os voy a dejar en tema va a estar. Y también va a estar en la lista de links a vídeos que os voy a dejar también en Fightic. En ese vídeo os explico sobre la marcha lo mismo que explico aquí. Qué pasos tenéis que seguir para calcular el área de las distintas especies. Es muy sencillo y hay básicamente dos métodos, los dos son muy sencillos y debería ser rápido y fácil de hacer, ¿vale? Bien, una vez tenéis las especies identificadas, las coberturas medidas de cada una de las especies en las 5 condiciones, en los 3 réplicas de cada una de las condiciones a la misma altura de marea y todo lo demás, o de lo que hayáis podido hacer, nos toca calcular la diversidad. Para calcular la diversidad vamos a usar un índice, uno de los más universales, uno de los, a mi modo de ver, mejor, porque compensa el valor del número de especies con la frecuencia de esas especies. Y lo hace usando el logaritmo de esa frecuencia, para que las especies muy abundantes no pesen demasiado en el índice de diversidad. Es el índice de Shannon, y es un índice que procede de la teoría de la información. No importa, si queréis profundizar sobre él, hay un montón de información en internet y en muchas otras fuentes, en muchos libros. Bueno, para calcular el índice de Shannon se calcula con esta fórmula, el menos sumatorio de la frecuencia de cada especie multiplicada por el logaritmo de cada frecuencia de cada especie, ¿vale? La forma más sencilla es que en una hoja de Excel pongáis la lista de especies completas, la cobertura que tiene cada una de esas especies, sumáis las coberturas de todas ellas y os puede dar un número mayor de 100, por lo que os decía, puede haber especies creciendo una encima de las otras y por tanto la cobertura total será más del 100%, y entonces la frecuencia de esa especie se calcula dividiendo la cobertura de esa especie por la cobertura total, la suma de las coberturas de todas ellas. Eso me da el P sub I, es decir, la frecuencia de esa especie en esa comunidad. Bueno, a continuación calculo el logaritmo, puede ser neperiano o en base 2 o 10, lo que queráis. Yo usaría el neperiano todos y así podemos comparar mejor. Logaritmo neperiano de P sub I para esa especie y lo multiplicamos por P sub I. Es decir, la frecuencia de esa especie multiplicada por el logaritmo neperiano de la frecuencia de esa especie, ¿vale? Ahora,
esa columna con los P sub i multiplicado por el logaritmo neperiano de P sub i para cada una de las especies, se suman estos valores y la suma me da el índice de Shannon, la diversidad. El índice de Shannon oscila entre casi 0 y 4 o algo así, pero típicamente entre 1 y pico y 2 y pico, 3, son valores de diversidad bastante típicos, ¿vale? Calculáis los valores del índice y, como os decía, el nivel de análisis que vamos a hacer no quiero que sea muy grande porque quiero que dediquéis más tiempo a muestrear y aprender a muestrear y estas herramientas. Entonces, en vez de hacer un análisis estadístico complicado, me basta con que hagáis un análisis visual de los patrones de diversidad. Entonces, yo os sugiero, pero podéis hacer lo que queráis. Si alguien quiere hacer una NOVA, que lo haga. O otro análisis estadístico que le parezca concluyente. Mejor. Si lo hace, mucho mejor, más interesante, seguro. Si no, pues podéis hacer un simple análisis visual en el que representéis los 5 niveles de exposición, los valores promedio de la diversidad en las tres réplicas para cada uno de esos niveles, y yo os recomiendo que calculéis el intervalo de confianza, porque si pintáis el intervalo de confianza por encima de la media, como la barra de error, que no sea el error estándar, sino el intervalo de confianza, lo que tenéis en esta representación es que para aquellos casos en los que los intervalos de confianza no solapen, es casi uno podría decir que hay diferencias significativas entre esos valores de las medias, ¿vale? Ya digo que es mejor hacer un análisis de varianza porque te junta todos los valores y te permite comparar el conjunto de los casos. Si uno compara de uno en uno entre 5 casos diferentes, de uno en uno quiero decir de pares, de 2 en 2, el análisis pierde valores, pierde significación. Es mejor hacer un análisis completo para ver si hay diferencias significativas como resultado de los distintos niveles de exposición. Pero bueno, en este caso nos basta analizar los intervalos de confianza de una forma visual. Aquí se cumpliría aproximadamente la hipótesis de la perturbación intermedia. Estos son unos datos que yo me he inventado, porque este intervalo de confianza no solapa con estos, luego podemos esperar que esto haya diferencias significativas, y este intervalo de confianza tampoco solapa con este, no lo sé, pero con estos dos seguro que no. Entonces, parece haber un valor máximo de diversidad a niveles intermedios de perturbación. Vale, con eso me llegaría. Si además habéis analizado los de primavera y los de otoño y queréis comparar las relaciones de otoño e invierno, pues está bien, porque cada una de las relaciones que uno obtenga en el campo se convierte en una hipótesis testable. ¿Esta relación es general? Si lo es, entonces la relación tiene un valor predictivo y explicativo de los procesos ecológicos que la producen mayor que si no es general o no se da en distintas condiciones.